es una... Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Vamos a, de una manera sin solución de continuidad, prácticamente dar continuidad al Congreso en esta tercera y última jornada, iniciando con la conferencia que tengo el honor de moderar de Lidia Feito, que ahora os presentaré. Iniciando, decía, un tercer bloque en un Congreso que ya se acerca a su clausura y que iniciamos, como habréis podido observar en el programa, con el interés de dividir en tres partes o en tres bloques temáticos que, como os decía, inauguramos ahora el tercero. El primero de ellos pretendía definir el concepto de globalización, situar o apuntar o señalar algunas de sus dimensiones, de sus aristas, de sus elementos más relevantes, y fue un poco la mañana del martes y la tarde del martes también. Durante la mañana de ayer, la tarde de ayer y con la conferencia de Imanol, que tuvimos que posponer hasta la mañana de hoy, con la excelente conferencia de Imanol, diría yo, intentábamos aterrizar un poco más el concepto de globalización o esos elementos que habían sido apuntados inicialmente al campo del ámbito familiar, de la vida personal y familiar de la sociedad occidental, del mundo en general o de la sociedad española, si queréis. Y, como os decía, iniciamos ahora un tercer elemento, un tercer bloque temático con la conferencia de Lidia, en el que pretendemos apuntar hacia claves de futuro. Pretendemos, una vez conocido o dimensionado o acercado el fenómeno de la globalización y su efecto, influencia, relación con la familia, pretendemos apuntar hacia tendencias en las que esa relación y esa influencia se va a seguir manifestando, y creo que la conferencia de Lidia será un claro ejemplo de uno de esos ámbitos o uno de esos campos en los que esa relación se va a dilucidar, se está dilucidando, se está llevando a cabo y va a tener un gran protagonismo mañana, pasado y el futuro inmediato y a medio plazo, cuando menos, ¿no? La conferencia se titula por ello Tecnología y Genética e Interrogantes Éticos. Nos interesa, le decía a Lidia antes, especialmente lo de los interrogantes éticos, porque creo que el auditorio y nosotros estamos más interesados en ellos. Ella también viene con ese claro objetivo. Y quería simplemente, antes de nada, darle una bienvenida y presentarla brevemente ante vosotros, ¿no? Lidia es doctora en Filosofía y Letras, con una tesis doctoral titulada Nuevos interrogantes para la ética actual, el desafío de la terapia génica humana. Tiene un máster en bioética y otro en neuropsicología cognitiva y neurología conductual. Además, es diplomada en estudios avanzados en neurociencia y actualmente prepara una tesis doctoral en neurociencia. Es profesora de ética en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, desarrolla una amplia actividad docente en formación de bioética de nivel máster y experto en varias universidades españolas. Forma parte del Comité de Ética Asistencial del Hospital de Guadalajara, es a su vez vicepresidenta del Comité de Ética del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y directora del Seminario de Investigación en Bioética. Algunas de sus publicaciones han sido El sueño de lo posible, Bioética y terapia génica, Ética profesional de la enfermería, Filosofía de la enfermería como ética del cuidado, Estudios de bioética o Bioética, la cuestión de la dignidad. Con lo cual, creo que estamos ante una profesional que puede perfectamente iniciar este bloque último temático e iluminarnos acerca de este importante aspecto que nos preocupaba. Sin más, tienes la palabra, Lidia. Pues buenos días. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. Para mí es un auténtico placer el poder compartir unas cuantas ideas que espero que nos sirvan para la reflexión. La verdad es que tengo una difícil tarea porque me toca hablar de un tema que queda como un poquito nota de color, comentaba antes, digamos diferente respecto de los otros temas que probablemente se han ido tratando aquí, pero que creo que puede ser interesante porque, en el fondo, cuando nosotros nos planteamos cuestiones relativas a la globalización, evidentemente los cambios tecnológicos van a estar influyendo y mucho en esas nuevas perspectivas que nos van a ofrecer, primero, nuevas posibilidades que van a ser una realidad inminentemente en nuestro contexto, pero que además nos van a plantear una pregunta de fondo, subyacente quizá a todo, que sería la pregunta acerca de la justicia, es decir,
de cómo podemos nosotros intentar hacer un mundo más justo utilizando unas tecnologías que parece que son solo para el primer mundo, que son solo para los países ricos, que son solo para aquellos que pueden permitirse el lujo de utilizar este tipo de técnicas. Evidentemente, eso va a estar de fondo y latente en todo lo que voy a exponer, aunque no lo voy a tratar de manera explícita. Básicamente, mi exposición tiene dos partes. En la primera vamos a intentar acercarnos un poquito a lo que serían, pues las bases, por así decir, para poder entender sobre todo lo que serían los avances genéticos, que es en lo que me voy a centrar. Y después, en la segunda parte, abordaremos específicamente lo que serían los problemas éticos, que es de lo que se trata, en definitiva, en esta sesión. Para intentar decir algunas cosas de por qué tiene sentido hablar de este tipo de tecnologías, lo primero que habría que decir es que nuestros avances tecnológicos en general, nuestra capacidad de invención, nuestra capacidad de modificación de la naturaleza, del entorno, incluso de nosotros mismos, nos ha colocado en una situación que ciertamente es novedosa. Es una situación en la cual nunca antes nos habíamos encontrado, nunca habíamos tenido un poder semejante, y esos cambios no son solo cuantitativos, que es lo que podría parecer en primera instancia, sino que en realidad son problemas radicalmente nuevos. Por tanto, estaríamos ante una situación cualitativamente diferente. Esa nueva situación hace referencia a que introducimos, entre otras cosas, una serie de modificaciones cuyas consecuencias van a ampliarse en el tiempo, es decir, no solo van a tener repercusión para las generaciones actuales, sino que también van a ser consecuencias para el futuro, y además se van a ampliar en el espacio, en el sentido de que precisamente en este mundo globalizado las consecuencias de nuestras intervenciones en muchos casos van a ser consecuencias planetarias. Por tanto, estamos ante una situación radicalmente novedosa. En segundo lugar, también podríamos decir que esas capacidades nuevas que nosotros tenemos nos obligan a repensar problemas filosóficos, es decir, problemas que en última instancia pensábamos no tanto que estaban resueltos, pero sí que pertenecían a otra índole de reflexión o de pensamiento y no tanto a la cuestión científica. Enseguida explicaré un poquito esto con más detalle. Y finalmente, porque las decisiones que tenemos que tomar en realidad son de una magnitud tan importante que nos exigen una categoría que ahora mismo se ha convertido en la clave de la ética, que sería la categoría de la responsabilidad, y en la que me voy a centrar y en la que acabaré mi exposición. ¿Por qué decía que tenemos una serie de problemas filosóficos generados por las nuevas tecnologías? Pues, entre otras cosas, porque, por ejemplo, las nuevas tecnologías nos están obligando a redefinir o volver a abrir el debate acerca de qué es lo que nos define como personas. Fíjense que el hecho de que nosotros podamos intervenir en estadios muy preliminares de la vida humana nos obliga a hablar, por ejemplo, del estatuto del embrión, lo cual significa decir cuándo el embrión es persona, en qué momento adquiere esa condición y, por tanto, qué obligaciones morales conlleva reconocerle uno u otro estatuto. Lo mismo cabría decir de la ingeniería genética, si estaríamos o no cualificados o legitimados moralmente para hacer intervenciones que modifiquen la condición de las personas. Por otro lado, nos vamos a plantear también, por ejemplo, si es deseable que nosotros introduzcamos modificaciones que deliberadamente hemos buscado, eso que podríamos denominar diseño racional, o si más bien deberíamos conformarnos con lo que la naturaleza nos va dando, con un azar mutacional que se va produciendo y que en el fondo es el movimiento lógico de la evolución. También podemos plantearnos incluso si nuestras capacidades cognitivas nos definen en tanto que personas, si es tan único como nosotros pensamos y si es modificable. Es decir, si podríamos plantearnos, por ejemplo, la posibilidad de mejorar nuestras capacidades y, por tanto, construir, entre comillas, unos humanos diferentes de los que somos. O incluso podríamos plantearnos cuál es el papel que tenemos nosotros en tanto que especie privilegiada dentro del planeta, en la cual parece que ocupamos un lugar muy especial que yo diría, y espero que compartan esta opinión conmigo, que nos obliga, entre otras cosas, a que cuanto mayor es nuestro poder, mayor tendrá que ser también nuestra responsabilidad. Por tanto, como ven, tenemos interrogantes bastante sorprendentes generados por las nuevas tecnologías. Como les comentaba, me voy a centrar en una tecnología específica o en un campo científico concreto, que sería el campo de la ingeniería genética. Sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la genética es verdad que genera muchos temores y al mismo tiempo también grandes esperanzas,
pero es una de las disciplinas, podríamos decir, en las que, quizá para sorpresa de algunos, se ha ido desarrollando al mismo tiempo que la investigación científica una reflexión ética sobre cuáles serían las implicaciones sociales que podrían tener este tipo de tecnologías, es decir, sobre cuáles son los retos a los que nos vamos a tener que ir enfrentando, incluso anticipándose a los propios desarrollos técnicos, de tal manera que se ha ido articulando lo que se ha dado en llamar la genética, y esa E mayúscula está ahí puesta precisamente para marcar que estamos hablando de una disciplina que es ética de la genética, que trataría de ir anticipando lo que nos vamos a encontrar y planteando cuáles deberían ser los modelos éticos a seguir en este tipo de problemas. Fíjense, esto de tener que reflexionar sobre cuáles van a ser las consecuencias de nuestros avances científicos y tecnológicos era algo que ya anticipaba un investigador llamado Marshall Nirenberg en el año 67, es decir, hace 41 años. Les leo lo que él decía en un artículo ya famoso. No tengo duda alguna de que los obstáculos se vencerán finalmente. La única cuestión es cuándo. Mi conjetura es que las células serán programadas con mensajes sintéticos en los próximos 25 años. Cosa que, por cierto, ha sucedido. El punto que requiere un énfasis especial es que el hombre puede ser capaz de programar sus propias células mucho antes de que sea capaz de evaluar adecuadamente las consecuencias a largo plazo de tales alteraciones, mucho antes de que sea capaz de formular metas y mucho antes de que pueda resolver los problemas éticos y morales que surgirán. Cuando el hombre se haga capaz de dirigir sus propias células, debe abstenerse de hacerlo hasta que tenga suficiente sabiduría para utilizar este conocimiento para beneficio de la humanidad. Establezco este problema con mucha antelación a la necesidad de resolverlo porque las decisiones concernientes a la aplicación de este conocimiento deben hacerse, en última instancia, por la sociedad, y solo una sociedad informada puede tomar tales decisiones sabiamente. No sé qué les parece a ustedes, a mí me parece que esto es prácticamente el leitmotiv de una exposición como esta. Es decir, plantearnos por anticipado, con antelación, los problemas que nos vamos a encontrar, darnos cuenta de que podemos ser gigantes tecnológicos, pero con pies de barro desde el punto de vista ético, es decir, que no hayamos sido capaces de articular respuestas válidas desde el punto de vista social para este tipo de nuevas tecnologías y, además, la última parte, que personalmente me parece la más interesante, que una sociedad democrática es la que tiene una capacidad de información suficiente como para poder tomar decisiones libremente. Y quizá en este campo es donde vemos más claro que probablemente nos falta mucha información, que probablemente no podemos conocer bien el terreno y que, por tanto, estamos en una situación de desventaja, por así decir, para poder tomar decisiones. Bien, dicho esto, vamos a entrar en la parte en la que voy a ir rauda y veloz. Y les pido disculpas ya de antemano, porque de lo que se trataría es de intentar dar unas pistas sobre qué es esto de la tecnología genética. Evidentemente, cuando hablamos de genética nos referimos a cuestiones que hacen referencia a la herencia, es decir, a aquellos rasgos que se transmiten de generación en generación y que son esos que nos llevan a decir pues, que las personas se parecen, por ejemplo, cuando pertenecen a una misma familia. Por si esto fuera poco, habría que decir que todo esto tiene que ver con avances en biología molecular. Seguro que todos conocen las células con su núcleo. En el núcleo están nuestros cromosomas. Esos cromosomas son unas cadenas de ADN que está súper enrollado, es decir, súper comprimido, de tal manera que al final, cuando nosotros nos ponemos a hacer una modificación genética, en el fondo lo que estamos haciendo es una pequeña modificación de esas bases moleculares que están ahí en ese ADN. Por tanto, al final resulta que esto es una especie de tarea de corte y confección, no vayan a pensar que es otra cosa. Si tuviéramos que definir qué es la ingeniería genética, tendríamos que decir que el objetivo de esta tecnología es básicamente hacer esa modificación de esa información del ADN. Es decir, se trata de crear moléculas que no existían anteriormente por la vía de recombinar, es decir, mezclar material genético procedente de distintos especímenes. Es decir, si tuviéramos que resumir el procedimiento, y esto tómenlo como una síntesis excesivamente breve, sería coger dos cadenas de ADN, utilizar unas enzimas que básicamente tienen la función de cortar esas cadenas por unos puntos específicos y una vez que se nos quedan esos extremos separados, que serán extremos cohesivos, es decir, que tienen tendencia a unirse, utilizar otra enzima que en este caso lo que va a hacer es propiciar que las dos cadenas vuelvan a unirse. Con esto lo que logramos es una cadena absolutamente nueva, que es la combinación
de las dos anteriores. Por eso les decía que en el fondo esto es como una especie de tarea de cortar y pegar. Claro, esta técnica ha permitido ir haciendo avances realmente sorprendentes. Esa primera molécula de ADN recombinante se logra en el año 72. No mucho más tarde empiezan a plantearse las dudas éticas. Fíjense que Paul Berg es un investigador que está trabajando en estos primeros elementos de la ingeniería genética y que lo que se plantea es si eso que estamos haciendo o que están haciendo los investigadores en realidad puede ser algo que tenga consecuencias desastrosas para la humanidad. En concreto, él está pensando en la posibilidad de producir epidemias o en la posibilidad de modificar el medio ambiente. Con lo cual escribe una carta a la revista Science que van a firmar un montón de investigadores que, como él, están preocupados por este tipo de resultados y van a establecer algo que es un hecho histórico, una moratoria para la investigación. Es la primera vez que conozcamos en la historia de la ciencia en que los propios científicos deciden que, por razones de preocupación sobre las implicaciones sociales de la investigación, van a detener sus investigaciones hasta que no se reúnan para poder evaluar realmente cuáles son los riesgos. Como les digo, es un hecho histórico porque hasta ahora los controles siempre habían sido externos a los científicos, pero no había habido esa especie de autorregulación o autocontrol por parte de los científicos. Evidentemente, la moratoria no dura mucho tiempo y se reunirán un poquito más tarde en Asilomar, en California, para evaluar ese tipo de resultados. Como les digo, en este ámbito lo más interesante a destacar es cómo la reflexión sobre las implicaciones sociales va paralelamente a la investigación científica. Evidentemente, a partir de ese momento van a aparecer sobre todo regulaciones legales, es decir, el modo de intentar garantizar que no se sobrepasen determinados límites es establecer regulaciones muy estrictas. Y es verdad que en este terreno hay regulaciones sin fin, es decir, se utilizan muchísimas regulaciones. Pero a pesar de todo, en el año 80 se produce un primer caso en el cual se intenta aplicar esta tecnología para curar enfermedades, con la salvedad de que el investigador que lo hace se salta esos sistemas de regulación, intenta hacerlo sin tener aprobación suficiente y, por tanto, suscita, por así decir, ser el caso paradigmático de lo que no se debe hacer en este tipo de investigaciones. Como además hay una gran preocupación por parte de los propios investigadores de que no se anticipen demasiado esos resultados que son muy esperanzadores, pero que todavía son muy preliminares, muy experimentales, pues este señor va a ser, permítanme la expresión, una especie de cabeza de turco, es decir, sobre él va a caer muy fuertemente toda la sanción de esos esquemas reguladores que se habían establecido hasta ese momento, planteando que nunca jamás será posible llevar a cabo un ensayo, una investigación que implique a sujetos humanos y que tenga que ver con el ADN recombinante, en la cual no se hayan pasado todos los filtros, todos los controles, todas las regulaciones que cada vez y de manera creciente se van estableciendo. Claro, evidentemente la preocupación que suscita este tipo de cuestiones es importante y los líderes de los grupos religiosos más importantes de Estados Unidos le escriben una carta al entonces presidente Carter diciendo: caray, esto se nos va a ir de las manos. Después, si me da tiempo, les presentaré esa carta. Básicamente lo que vienen a decir es que con estas tecnologías vamos a perder la naturaleza humana. Es decir, no solo es que sea un problema de que pueda haber situaciones de discriminación o que vayamos a producir injusticias, no, están preocupados por perder algo así como la esencia de lo humano. El debate va a ser largo y va a durar muchos años, lógicamente. El Consejo de Europa, que también empieza a decir algunas cosas al respecto, elaborará en el año 82 una recomendación en la cual dice, y les llamo la atención sobre este punto porque lo sigue manteniendo en la actualidad, que todos los seres humanos tenemos derecho a un patrimonio genético no manipulado, lo cual significaría que está apostando por ese azar evolutivo que comentaba antes. Es decir, que nuestro ADN puede modificarse de manera espontánea, pero no deberíamos deliberadamente buscar una modificación. Dicho de una manera muy radical, que todo ser humano tiene derecho a heredar ese patrimonio genético que parece que es de todos, sin que haya modificación de mano humana. No deja de ser sorprendente este tipo de apuesta porque en el fondo lo que nos está planteando es algo así como que existiría una naturaleza humana no modificable. Y vaya, si quieren luego lo discutimos, pero es cuestionable que sea la mejor de las opciones. Como con los humanos no lo tenemos muy claro, lo que sí tenemos claro es que podemos hacer investigación con animales. Por tanto, empezarán los famosos animales transgénicos.
aquellos en los cuales se ha hecho una modificación creando una serie de animales que antes no existían, hasta el punto de que se patentan como creaciones. También se van localizando genes que codifican para determinadas enfermedades y se van creando comités que pueden ir resolviendo los casos que se van planteando. Como ya saben, de fondo está la preocupación por hacer un mapa también de la información genética. El Consejo de Europa sigue manteniendo, como les digo, su recomendación, vuelve a hacer una nueva recomendación en el año 89 en la que dice prácticamente lo mismo que años anteriores. Pero, como les decía, lo más novedoso quizá cuando empieza la década de los 90 es la puesta en marcha del proyecto Genoma, que muy rápidamente les cuento, porque probablemente han oído en la prensa o en otros ámbitos que es uno de los macroproyectos de investigación que se han puesto en marcha. Ese proyecto, como probablemente saben, tenía como objetivo descifrar los genes de que consta el genoma humano y, por tanto, obtener de alguna manera la información genética de los individuos. Claro que ese mapa, en realidad, de lo que trata es básicamente de localizar la información genética a lo largo de esos cromosomas, de tal manera que podamos tener, como su nombre indica, pues una cartografía de por dónde andan los genes que codifican, sobre todo para enfermedades, que es lo que más nos preocupa. Como saben, esto dio lugar a una carrera comercial, es decir, a toda una polémica acerca de patentes, de si tiene que ser una investigación con fondos públicos o con fondos privados, etc. Finalmente, en el año 2001, se consigue el final de esa secuenciación del genoma. Bien entendido que ese final significa simplemente tener un mapa más o menos grosero de cómo es la información genética, pero que todavía se tiene que ir completando y que, fíjense, y esto es muy importante, al público se le ha transmitido que disponer de un mapa es casi equivalente a poder curar enfermedades, lo cual es falso. Disponer de un mapa lo único que nos dice es dónde están los genes que codifican para las enfermedades. Saber ahora cómo curarlas es completamente diferente y, por tanto, ahora empieza en realidad una nueva investigación mucho más interesante, que es la de que, una vez que sabemos dónde está el gen, vamos a ver cómo lo podemos modificar. Fíjense otra cosa, el proyecto Genoma fue tremendamente criticado por utilizar muchísimos recursos, porque se pueden imaginar la cantidad de dinero que es necesaria para hacer esto, y que no se utilizara esa financiación para hacer cosas que parecían como mucho más inmediatamente necesarias, como por ejemplo investigar en vacunas para enfermedades endémicas en el tercer mundo. Es decir, la gran crítica era ¿necesitamos supermacroproyectos de estos que gastan tantos recursos, que hacen que tantos investigadores estén gastando su tiempo cuando podríamos hacer cosas que a corto plazo van a tener repercusiones sociales mucho más evidentes y mucho más beneficiosas? Ese debate ha continuado hasta la actualidad. Sí que es verdad que el proyecto Genoma ha defendido siempre, y es verdad, que un 3% de su financiación se dedica a analizar las implicaciones sociales de la genética. Con ello, evidentemente, no se resuelven todos los problemas, y esa crítica ha estado latente y ha continuado hasta la actualidad, de tal manera que siempre son sospechosos los proyectos de investigación en genética de estar utilizando unos recursos preciosos que podrían, pues, digamos, hacer mayor bien si se aplicaran en otros campos. Por supuesto, ese proyecto Genoma ha dado lugar a una época postgenómica en la cual hay muchas más investigaciones que van completando todo este tipo de elementos. Y otros proyectos que me voy a saltar, porque si no me van a regañar, que intentan completar también ese mapa. Bien, otra cosa interesante que ocurre en el año 90 es que se pone en marcha el primer experimento como tal de terapia génica, es decir, de aplicación de los conocimientos de la genética para curar enfermedades. Muy rápidamente les explico en qué consiste la terapia génica. Básicamente sería la utilización de técnicas de transferencia de genes para poder curar una enfermedad. O dicho de otra manera, intentar coger un gen terapéutico, es decir, una información genética que codifica correctamente un rasgo, y introducirlo en las células de un sujeto enfermo para que ese gen terapéutico sea el que consiga que esa enfermedad deje de manifestarse. Como ven, en el fondo, la lógica del asunto es bastante sencilla. Sin embargo, es verdad que las técnicas son complejas, entre otras cosas porque ahora mismo lo único que podemos hacer es insertar genes, es decir, sumar. Pero no podemos quitar los genes defectuosos, de tal manera que no hay ningún modo de evitar que la enfermedad se manifieste, a no ser que el nuevo gen sea más potente que el residente. Evidentemente, todo esto da lugar a distintas técnicas que no nos interesan demasiado en este momento, pero sí nos interesa ver qué resultados se están teniendo. Ese primer ensayo que les comentaba se llevó a cabo
en una niña que tenía una deficiencia en su sistema inmune, la convertía en eso que damos en llamar niños burbuja, que tienen que vivir absolutamente aislados porque cualquier pequeña infección puede acabar con su vida. El ensayo se realizó con un vector que es un retrovirus, que tiene sus riesgos también. Pero lo cierto es que ese ensayo tuvo éxito y esta niña ahora mismo está prácticamente curada. ¿Cuál es el problema? Pues que, primero, no ha habido más éxitos de terapia génica, es decir, parece que fue una cosa muy puntual, y por otro lado no se sabe muy bien cuánto de su recuperación se debe a los genes que se han insertado y cuánto se debe al hecho de que está tomando muchísimos medicamentos que están contribuyendo a mejorar su sistema inmune. Por tanto, digamos que son resultados preliminares que aún no sabemos muy bien qué implicaciones van a tener. Por si esto fuera poco, desde el punto de vista ético, la terapia génica nos ofrece no pocos interrogantes. Fíjense que nosotros podríamos plantearnos dos tipos de intervenciones según las células a las que dirigimos nuestra modificación. Es decir, células somáticas, células del cuerpo humano, o células de línea germinal, es decir, aquellas que transmiten información genética a la descendencia. Y podríamos plantearnos dos objetivos de nuestra intervención, uno terapéutico, curar enfermedades, y otro de carácter perfeccionador, es decir, buscando la mejora de ciertos rasgos que no son patológicos, que no están funcionando mal. Si cruzan los dos criterios, verán que en realidad tendríamos 4 tipos posibles de intervención. Solo uno es posible técnicamente en la actualidad, que sería la terapia génica somática, por tanto, el intento de curar enfermedades que solo va a afectar al individuo en el que se hace la intervención. Pero potencialmente podríamos plantearnos que se puede hacer lo mismo en línea germinal, lo cual tiene la ventaja de que la curación de la enfermedad se extendería a la descendencia, y también nos podríamos plantear que, bueno, pues si queremos estar más sanos, ¿por qué no vamos a querer ser más inteligentes? ¿O por qué no vamos a querer tener determinados rasgos que mejoran la especie humana? Ya atisban que por ahí está el fantasma de la eugenesia, que siempre nos da mucho miedo. Quizá el miedo más grande estaría en esa ingeniería genética perfectiva en línea germinal. Es decir, cuando yo no solo voy a intentar que las personas sean más altas, más rubias y más guapas, sino que además voy a intentar que esos rasgos nuevos los hereden los descendientes. Ya seguro que van pensando que las implicaciones éticas de unas y otras intervenciones son notablemente diferentes. Me salto los elementos estadísticos, que no son muy interesantes, y continuamos brevemente y acabo con la historia de cómo se ha ido generando esta cuestión de la ingeniería genética. En los años 90, como saben, sobre todo lo más llamativo es la clonación, como una nueva tecnología que nos va a plantear nuevos interrogantes. Y también cómo van apareciendo, por así decir, preocupaciones nuevas que las declaraciones internacionales van acogiendo. Junto a esa técnica de clonación va a aparecer también la técnica de células madre y al final estos 3 elementos se van a combinar, es decir, ingeniería genética, células madre y clonación van a ser técnicas que van a estar muy juntas y que van a dar resultados nuevos. Evidentemente, eso nos va a generar no pocos interrogantes, pero por su parte la terapia génica continúa investigándose y fíjense, se va a producir la muerte de un paciente en un ensayo de ingeniería genética. Por primera vez se va a producir este tipo de situación. Es un jovencito, 18 años, que tiene una enfermedad más o menos bien controlada, que entra en un ensayo que en principio no es excesivamente arriesgado, puesto que se utiliza para introducir el gen terapéutico un virus que en principio es un virus poco agresivo, que afecta a las vías respiratorias altas y que por tanto no parece que pueda producir más allá de una gripe, y sin embargo este chico tiene un fallo multiorgánico y muere. Evidentemente, se va a producir no poca controversia acerca básicamente de 3 elementos. La seguridad del procedimiento, es decir, si realmente los ensayos están siendo seguros, acerca del consentimiento de los sujetos que van a participar en la investigación, es decir, si se les está dando toda la información adecuada para que puedan tomar decisiones libremente, y en tercer lugar, y quizá lo más sorprendente, acerca de los conflictos de intereses que tienen los investigadores, porque en este caso se va a descubrir que la presión que los que financian la investigación ejercen sobre los investigadores va a dar como resultado el que se haya acelerado el proceso de utilizar seres humanos cuando los estudios en animales habían mostrado que algunos de los animales utilizados en la investigación morían.
Por tanto, va a haber bastantes preocupaciones acerca de si realmente se puede seguir investigando. Solo les comentaré que en el año 2006 se vuelve a intentar un ensayo de terapia génica para el Parkinson y que por ahora los resultados son esperanzadores. Es decir, se continúa investigando, pero con muchísimas más cautelas. Dicho esto, nos situamos en nuestra década. En los años 2000 nos planteamos cosas quizá no novedosas respecto de lo que ha ocurrido anteriormente, pero sí que nos empieza a resultar bastante interrogativo, podríamos decir, y sin respuestas, qué debemos hacer con las células madre. Es decir, si todas las investigaciones que nos van mostrando, que nos hablan de reprogramación celular, que nos hablan de que el embrión es algo que debemos utilizar para investigación y a renglón seguido nos dicen pues ya no es necesario utilizar embriones, en el fondo nos están generando respuestas científicas a problemas éticos que todavía no hemos resuelto. Es decir, no hemos resuelto cuándo es personal el embrión, y nos estamos empezando a plantear que a lo mejor ya no nos hace falta para investigar. Y como ya no nos hace falta, dejamos de nuevo en suspenso el problema. Este vaivén, digamos, de la propia tecnología es quizá una de las características más llamativas de lo que está sucediendo en la actualidad. Acabo con la historia. Vamos a cosas diferentes. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto? Porque algunas más o menos ya las hemos visto, pero quizá podríamos insistir. Desde luego hay una serie de aplicaciones que tienen que ver con la agricultura, la ganadería y la alimentación. De estas, quizá las más llamativas han sido básicamente las dos últimas, los alimentos transgénicos y los animales transgénicos. Los alimentos transgénicos porque nos han generado sobre todo la pregunta acerca de la seguridad alimentaria y sobre todo también la cuestión de la justicia, si debemos o no utilizar alimentos transgénicos, por ejemplo, para utilizarlos en zonas del mundo en las cuales ciertas plantas podrían tener, por ejemplo, resistencia a condiciones climáticas en las cuales no se podrían cultivar por ejemplo, cereales normales. Tienen que ser cereales modificados genéticamente. Por otra parte, los animales transgénicos. Por ejemplo, esto que está ahí a modo de broma en realidad no es una broma. Se hicieron algunas investigaciones sobre pollos que no tenían plumas para poder llevarlos a países tropicales, para que pudieran utilizar estas aves que al parecer estaban más fresquitas por no tener plumas, pero que generó no poco debate acerca de si teníamos derecho a modificar los animales de esta manera y si realmente con eso íbamos a resolver el hambre en el mundo o más bien esto era un interés comercial de determinadas compañías que estaban investigando en ese tipo de cosas. Más aplicaciones, las aplicaciones industriales. Evidentemente, la ingeniería genética abre también la posibilidad de obtener nuevas fuentes de energía, elementos de biodegradación, obtener productos químicos. También aplicaciones policiales, que son muy conocidas, aunque solo sea por las series de televisión, aquello de que se pueden hacer huellas de ADN, estas cosas que nos producen tanta ilusión. Y aplicaciones que quizás son las más interesantes, que serían las aplicaciones para la salud. Aquellas que tienen que ver con lo farmacológico, es decir, con la producción de vacunas, con la producción de sustancias sintéticas que lógicamente abaratan su coste y por tanto pueden ser utilizadas en mayor cantidad, o la posibilidad de hacer diagnósticos más pormenorizados, diagnósticos genéticos mucho más finos que los que se hacían anteriormente y que van a abrir la puerta, por ejemplo, a que cuando nosotros hacemos un ensayo, una investigación genética, podamos descubrir predisposiciones a padecer enfermedades que, fíjense, no solo afectan a ese individuo, sino que en la medida en que hablamos de rasgos hereditarios pueden afectar a otros miembros de la familia y se va a abrir rápidamente el problema de hasta qué punto debemos desvelar esa información o debe quedar restringida al ámbito de ese individuo en particular. Y finalmente el ámbito terapéutico, que ya hemos comentado, que sería la aplicación de estas técnicas para la curación de enfermedades. Claro, todo esto genera unos problemas éticos graves, algunos muy conocidos, otros quizá más novedosos. En primer lugar, y por irlos clasificando de alguna manera, tendríamos unos problemas ligados a cuestiones de medio ambiente. Harían referencia sobre todo a la liberación de microorganismos modificados genéticamente en el entorno medioambiental. Por ejemplo, si yo modifico plantas, esa modificación significa que hemos introducido un cambio en el medio ambiente que no sabemos qué repercusiones puede tener en el futuro. Algunos autores hablan de que se podría producir algo así como un Hiroshima biológico.
Por cierto, les llamo la atención sobre el hecho de que las metáforas son fascinantes en este terreno y hablamos todo el rato de unas palabras y de unas expresiones que ya verán que no dejan de ser sorprendentes. Por supuesto, este tipo de cosas también pueden incrementar las diferencias ya existentes entre los países ricos y pobres y, además, para algunos sería un control de la evolución absolutamente inaceptable. Quizá estos no son los que ahora nos preocupan más. Nos preocupa otra metáfora estupenda, que sería el factor Frankenstein, es decir, la concentración de poder en manos de muy pocas personas que son en realidad quienes van a tomar decisiones sobre los destinos de nuestro planeta y que hacen referencia a cosas tales como la libertad de investigación o a cosas quizá más cuestionables, como puede ser la investigación en biotecnología con aplicaciones militares. También tenemos todos los problemas ligados a la desvelación de información, es decir, a la confidencialidad, ligados al proyecto Genoma. Algunos han empezado a hablar de que los seres humanos se convertirían en hombres de cristal o en mujeres de cristal, es decir, seres transparentes que van a tener una información genética que en principio está disponible para ellos, pero también para quien les va a contratar, también para quien les va a hacer un análisis de salud en el entorno laboral, también para quienes les vaya a hacer un seguro de vida. Es decir, esa información tiene que estar muy bien controlada y parece que puede generar no pocos problemas. Evidentemente, todo esto genera bastantes dudas acerca de si deberíamos o no deberíamos intervenir, pero quizá donde más claramente se ve que esa intervención puede ser peligrosa es en las aplicaciones médicas. Fíjense que se empieza a plantear, por ejemplo, si la medicina debe plantearse fines mejorativos, es decir, si podemos mejorar a los individuos. También cómo hacer la experimentación con seres humanos, cómo vamos a abordar los temas de diagnóstico que he comentado antes, o si deberíamos empezar a plantearnos una figura que en nuestro país no existe, pero sí en otros países, que es la del asesor genético. Es decir, alguien que nos va a dar información para poder tomar decisiones, por ejemplo, para parejas que estén planteándose opciones reproductivas y que a lo mejor tienen una enfermedad que pueden transmitir a su descendencia, o para familias que accedan a un análisis genético y descubran una predisposición a una enfermedad. Esa figura del asesor genético sería alguien que podría dar información suficiente como para que en un entorno, digamos, no agresivo se puedan tomar decisiones. Quizá, y en mi opinión, y si quieren también lo podemos discutir luego, la preocupación principal está en cómo todo esto se está transmitiendo a la opinión pública. Es decir, si realmente nosotros estaríamos ante una buena información, es decir, si estaríamos suficientemente informados, con datos y, diría, no solo informados, sino también formados como para poder tomar decisiones. O si en realidad se está manipulando la información, se está controlando buena parte de la información y, por tanto, estamos vendidos a la hora de tomar decisiones. Un elemento ligado a esta cuestión es lo que algunos autores han dado en llamar la genetización, es decir, intentar explicar no solo las enfermedades, sino también, por ejemplo, los comportamientos de las personas en función de los rasgos genéticos, es decir, en función de las características genéticas. Fíjense que esta es una forma de reduccionismo bastante peligrosa. Y día tras día lo vamos viendo. Por ejemplo, vemos en la prensa titulares del tipo «Se ha descubierto el gen de la inteligencia». Supongo que se los han encontrado como yo. Claro, eso de hemos descubierto el gen de la inteligencia es cuando menos peligroso. ¿Por qué? Pues porque primero son rasgos complejos en los cuales el elemento genético no es más que un elemento de los que configuran ese rasgo y porque intentar reducir los rasgos de las personas a elementos genéticos puede dar como resultado que pensemos que podemos controlar esos rasgos. Fíjense que esta creencia de que los seres humanos en su enorme complejidad son productos de un texto molecular, algunos lo denominarían esencialismo genético. Y tradicionalmente se llama genetización a partir de Lippmann, que es un autor que básicamente lo que dice es que la interacción entre medicina, genética, sociedad y cultura ha dado como resultado que reduzcamos a los seres humanos a términos genéticos. Bien, voy acabando. Este debate ético que les comentaba, que se ha ido planteando transversalmente al mismo tiempo que estábamos haciendo la investigación, nos ha llevado por lo menos a distinguir que los problemas éticos hacen referencia quizá como a varios sectores, podríamos decir. Por una parte, al control del poder humano, es decir, si debemos o no debemos establecer controles a esa capacidad tecnológica y cómo podríamos establecer esos controles. Por otro lado, si modificar el patrimonio genético sería algo ilegítimo, como decía esa recomendación del Consejo de Europa que les comentaba.
También, cómo podemos proteger la dignidad de las personas. Es decir, si estas tecnologías nos están colocando en una situación en la cual se amenaza el respeto debido a las personas. Pero también nos podemos plantear qué consecuencias tienen este tipo de tecnologías. Y entonces los problemas éticos se enfocan de una manera diferente. Por ejemplo, cómo podemos proteger la confidencialidad de los datos, la privacidad de la información genética, cómo podemos evitar las discriminaciones, cómo podríamos hacer un reparto equitativo y justo de todo este tipo de tecnologías, sus aplicaciones y sus resultados, para no generar mayores disparidades entre países ricos y pobres. ¿Cómo podemos proteger a los sujetos de investigación, puesto que son, en principio, potencialmente dañados? ¿Cómo podemos hacer un adecuado balance entre riesgos y beneficios? ¿Y cómo podemos evitar algo que es un argumento muy frecuentemente utilizado en este tipo de tecnologías, que sería el argumento de la pendiente resbaladiza? Este argumento, muy rápido, básicamente lo que afirma es que, si recuerdan los 4 tipos posibles de intervención genética en humanos que les comenté antes, claro, nadie pone demasiado énfasis en la terapia génica somática. Todo el mundo considera que es moralmente aceptable, es decir, en la medida en que responde a un ideal terapéutico y solo va a afectar al sujeto en el que se hace la intervención. Si este sujeto tiene información, conoce los riesgos y está dispuesto a someterse a ello, no parece que haya demasiados problemas. Claro, el problema viene después. Dicen los defensores de este argumento que una vez que hemos justificado el primer paso, vamos a justificar unos pasos subsiguientes que nos van a ir llevando por una pendiente cuyo fin no es nada bueno. Por tanto, pasaremos de lo que es terapia génica somática a la terapia génica en línea germinal, donde ya no hay tanto acuerdo sobre su validez moral. Después intentaremos empezar a mejorar a los individuos. Después intentaremos mejorar también a los descendientes de los individuos. Y el punto aborrecible moralmente, en el que también estamos todos de acuerdo que no sería nada deseable, es un sistema en el cual ya no vamos a ser nosotros quienes vamos a tomar decisiones, sino que vamos a entrar en una eugenesia obligatoria, involuntaria, exigida, por ejemplo, por un Estado. Claro, evidentemente todos conocemos cómo la historia de la humanidad efectivamente tiene esta cierta tendencia a deslizarse por las pendientes. No parecería que hay ninguna manera de detenerse. Pero, sin embargo, sí que hay algunos autores que defenderían la posibilidad de trazar líneas morales, es decir, de, en un debate racional entre todos los ciudadanos afectados, tomar la decisión sobre cuál es el punto en el que queremos detenernos, con toda la, digamos, fragilidad que tendrá ese tipo de planteamientos. Bien, acabo con las conclusiones. Me van a permitir que salte un montón de cosas para que podamos llegar a esas conclusiones antes de que me corten la cabeza, porque si no, no nos va a dar tiempo ni a una preguntita. En la categoría que les comentaba, que me parece que es esencial para poder dar una respuesta a este tipo de cuestiones, es la categoría de responsabilidad. ¿Eso qué significa? Pues que, desde mi punto de vista, solo una sociedad que está bien informada, como les comentaba, puede determinar qué clase de aplicaciones son las que desea y cuáles las que no. Es verdad que las falsas expectativas y el miedo, infundado muchas veces, no son buenos consejeros. Y también probablemente estaremos todos de acuerdo en que hay que establecer controles para la investigación. La cuestión es cuáles son esos controles, que deben seguir criterios de precaución y prudencia, seguro que todos lo compartimos. Pero cuáles son esos criterios de prudencia es en lo que probablemente no estamos todos tan de acuerdo. Por tanto, fíjense, una posibilidad sería paralizarse, que es lo que se derivaba de ese argumento de la pendiente resbaladiza. Si no me quiero deslizar por la pendiente, lo que tengo que hacer es frenar. Es una posibilidad, pero esta alternativa, que es la alternativa del miedo, en el fondo lo que va a hacer es paralizar la sociedad y nos va a obligar a renunciar a potenciales beneficios terapéuticos. Por tanto, podríamos decir que con ello estaríamos entrando en una situación también de inmoralidad. Así que, desde mi punto de vista, y se lo lanzo como conclusión final, yo diría que la responsabilidad con las generaciones, tanto las presentes como las futuras, es quien nos va a exigir no conformarnos con el azar evolutivo, no conformarnos con que las cosas suceden, no conformarnos con el patrimonio genético tal como lo conocemos, sino arriesgarnos a intervenir, pero eso sí, definiendo racionalmente, con cautela, y en una sociedad bien informada, insisto, que pueda participar en ese debate, cuáles serían los fines de nuestra intervención, que en última instancia, desde mi punto de vista, yo diría que es definir qué clase de mundo queremos nosotros. Así que les dejo con esta frase para acabar. Una frase de un biólogo que también en el año 67, un año muy florido por lo que parece, decía: el hombre se ha hecho demasiado poderoso para permitirse el lujo de jugar con el mal, el exceso de su fuerza le condena a la virtud.
Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia, por la claridad, al menos percibida por mí y creo que también por varios de las personas que están en el público, porque así me lo han transmitido en las preguntas que tengo ahora para hacerte. Vamos a intentar cumplir el horario en la medida de lo posible y voy a intentar agrupar o sintetizar algunas que tienen bastantes elementos en común y hacerte al menos dos que creo que son las líneas que está la gente preguntándote, ¿no? Hay una cuestión que creo que podrías en una breve respuesta delimitar con algo más o detallar algo más, que es la del control del proceso investigador, el temor a que ese proceso esté en manos de intereses supuestamente no democráticos, no igualitarios, y que pueda, por ello, generar desigualdades en los individuos. Lo has comentado también al inicio de tu conferencia. El objetivo de velar porque eso el progreso científico en el campo de la genética no suponga una mayor desigualdad a nivel planetario, no refuerce desigualdades que ya existen y que deba estar por ello también controlado, no solamente por no deslizarse en el terreno de lo moral, sino también porque llegue a todo el mundo en condiciones razonables y en la medida de lo posible en igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ¿no? Si debe ser público, privado público, alguna consideración más te piden. Claro, el tema es complejo porque efectivamente ahora mismo quizá lo más conocido es la investigación, por ejemplo, en alimentos transgénicos, este tipo de cuestiones. Y claro, es evidente que los intereses de las empresas son básicamente intereses comerciales. Por tanto, digamos, cabe sospechar de el beneficio que vayan a ofrecer a la humanidad, por más que ellos defiendan que sus investigaciones tienen como finalidad mejorar la humanidad en su conjunto. Claro, ¿cuál sería una vía posible? Yo diría que al menos dos. Una, que efectivamente no esté todo en manos privadas. Es verdad que la investigación genética ha tendido a ser principalmente investigación de compañías privadas, con lo cual es difícil el control de esas compañías. Fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, ciertas regulaciones que se establecen a nivel federal afectan solo a las investigaciones que tienen fondos federales, es decir, solo a las investigaciones públicas. Sin embargo, no existirían esos controles para las investigaciones financiadas con fondos privados. Por tanto, eso va a generar no pocos conflictos. Junto a esto se me ocurre que habría una segunda cuestión o un segundo modo de resolver la situación, que sería establecer controles que afecten también a las compañías privadas de tal manera que, por ejemplo, algunos autores han empezado a defender que parte de la financiación que haya para una investigación tenga siempre fines sociales. Es decir, que no pueda existir una investigación cuyo único fin sea el afán de lucro, cuyo único fin sea comercial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se intentaría cubrir ese tipo de preocupaciones. Por cierto, algo que ha ocurrido en otros ámbitos de investigación. Por ejemplo, en la investigación con medicamentos, cuando se hace investigación entre distintos países y es un país rico el que va a investigar a un país en vías de desarrollo, ya se ha ido estableciendo el criterio de que deben mejorar la situación de partida de la comunidad en la que se hace la investigación, para que no haya pues, una explotación, ¿no?, masiva de ese tipo de comunidades. Aquí se podría hacer algo similar también, ¿no? Es decir, bueno, pues si se hace una investigación con una terapia génica o con un nuevo medicamento o con un nuevo alimento, que haya un beneficio claro, que sea para la comunidad en la que se está haciendo la investigación y que, por tanto, con ello podamos, digamos, establecer esa especie de mejora para todos, ¿no?, que no sea solo para los países ricos. Correcto. Otra pregunta más o menos que te hacen un par de personas al menos es ¿qué piensas o alguna reflexión más en profundidad sobre lo llama uno bebés medicamentos? Yo creo que intuyo que hay posiciones ideológicas o al respecto diferenciadas entre una y otra porque una te pregunta acerca de la valoración de la decisión de traer un hijo al mundo para curar a un hermano enfermo y otro lo llama si no crees que es un uso utilitarista del ser humano. Aunque yo creo que está dentro de la terapia génica somática, no lo sé, pero que sea un uso utilitarista del ser humano aunque tenga una buena intención, ¿no? Como intentando situarte en esa diatriba del fin justifica los medios, ¿no? Como... Claro, es un tema muy bonito que además ahora como tenemos este caso que ha surgido estos días, pues estamos todos muy entusiasmados con esta discusión, ¿no? Vamos a ver, se me ocurren varias cosas así para intentar ser muy sintética, ¿no? Primera cosa, yo creo que evaluar las razones por las cuales una persona o una pareja decide traer hijos al mundo creo que es un enfoque
inadecuado. ¿Por qué? Pues porque no creo que nadie pueda juzgar eso y porque no sé si ese es realmente el problema ético de fondo. Es decir, yo no creo que tengamos que evaluar por qué la gente quiere tener hijos. Lo que sí nos podemos plantear es si puede haber daños para los hijos. Entonces sí, aquí sí viene el problema. Y entonces surge esta cuestión acerca de si se está instrumentalizando, ¿no?, a ese niño. Habitualmente se suele atender a un filósofo llamado Manuel Kant, al que probablemente conocen muchos, que decía aquello de que hay que tratar a las personas como fines y no como medios, y que, por tanto, cualquier otro trato sería un trato indigno. Lo que la mayoría de las personas olvidan, en mi opinión, es que Kant decía que lo que no se debe hacer es tratar a las personas solo como medios. Es decir, que todos somos medios para otra cosa. Probablemente todos hemos venido al mundo para cumplir serias funciones que nos han sido más o menos atribuidas y, por tanto, aunque todos tengamos dignidad en tanto que seres humanos, también es verdad que cumplimos funciones. Yo, sinceramente, y esto es una opinión absolutamente personal, creo que mientras no haya un claro daño para ese nuevo niño que va a nacer, no veo ninguna razón para el hecho de que unos padres puedan decidir que ese niño, además de que venga al mundo y sea muy querido, pues también pueda ayudar a un hermano. Es decir, de hecho, el llamarlo bebé medicamento es ya peyorativo. A mí me gusta utilizar otra denominación que se utiliza también en la bibliografía al respecto, que es la de hermanos salvadores. Me parece mucho más positiva. Bien entendido, quede esto claro, que tiene que quedar siempre asegurado que no hay daño para ese niño. Es decir, en este caso que estos días anda en la prensa, por ejemplo, el hecho de que el hermano vaya a donar sangre del cordón umbilical no le hace ningún daño. Y, por tanto, no veo en qué se puede no respetar la dignidad de ese niño porque vaya a ser beneficioso para su hermano. Y concluyo comentándote más que una pregunta, un comentario que me hacían llegar también, que era el esfuerzo por la claridad. Yo creo que también modestamente has tenido un ejercicio hoy puntual de ello, pero el esfuerzo por la claridad científica como principal instrumento, por la comunicación clara, científica, como principal instrumento para superar prejuicios, romper ideas falsas y preconcebidas al respecto, que puedan venir de diversos sectores y que en momentos de crisis, de no conocer, no tener claras las referencias morales, de funcionamiento social, puedan afectar al progreso de la ciencia en ese sentido, ¿no? Decía un comentario que quería también trasladarte porque me parece pues que también has aludido tú a ello y que es importante el tema de esforzaros desde la comunidad científica también por ser claros y comunicar de manera clara, ¿no?, el asunto. Sí, yo creo que es esencial para que realmente sea una sociedad democrática en la que podamos participar, si no, difícilmente. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lidia, y gracias a todos. Tenemos ahora un descanso y a las 11:30 continuamos.